Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Ludwig Hense. Ya saben que en este podcast platicamos acerca de los acontecimientos internacionales de la actualidad de una manera mucho más informal que de costumbre. Platicamos, ¿no? Decimos así, literalmente estamos platicando. Para los que no conocen este espacio, bueno, este espacio es nuestro espacio de posclase, ¿no? Ya después de la clase, con más tiempecito para poder platicar, para poder charlar realmente, como decía, ¿no? En este lenguaje informal que muchas veces me piden los alumnos que les platique, ¿no? ¿Qué está pasando, profe? Ya díganoslo. Sin tanta formalidad en su lenguaje. Entonces, pues ya, platicamos un poquito más tranquilos todas estas preguntas. Tratamos de hacer un puente entre las personas que no tienen información técnica o que no tienen tanta información sobre historia, relaciones internacionales, sobre geopolítica, para que se entienda lo que está pasando en el mundo y sobre todo ahorita, o sea, ahorita quiero decir, en estos últimos años, que ha habido un auge muy importante de la violencia, de los conflictos internacionales, de las guerras en el mundo. Entonces, hemos visto cómo en estos últimos años cada vez hay más conflicto, cada vez pues hemos estado escuchando hasta incluso esto de la Tercera Guerra Mundial, que es posible que haya una Tercera Guerra Mundial. Ahí vamos monitoreando las decisiones de Rusia con respecto a sus movimientos de armas nucleares, de la OTAN, de Estados Unidos, porque pues estamos cerca, ¿no? Bueno, se ha estado cerca la humanidad de este conflicto nuclear, como no se había estado desde la época de la crisis de los misiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Allá hace muchos años, 1962, por ahí, la crisis de los misiles, estamos en la Guerra Fría, y entonces igualmente, ¿no? Tenemos en el mundo pues esta alarma de que posiblemente podría haber otra guerra mundial, que iba a ser la tercera también en esa época, porque se acordarán que Rusia mandó misiles a Cuba, y entonces Estados Unidos sintió, ¿no? Un poco lo que está sintiendo Rusia ahorita, de que de pronto los misiles del enemigo están cerquitita de tu casa, ¿no? Ahí en la frontera. Pues creo que tardaban 2 minutos en llegar, o 3 minutos en llegar los misiles desde Cuba, donde los tenían instalados, hasta Washington. Entonces Estados Unidos pues evidentemente se sentía muy incómodo de tener esos misiles ahí. Y bueno, todo el conflicto, ¿no? Estuvo a punto de desatarse igualmente una guerra nuclear, porque decían a los rusos, quita tus misiles de Cuba. Y los rusos decían, no, pues quita tú los tuyos de Turquía, ¿no? Porque en ese momento y hasta ahora, ¿no? Estados Unidos tiene estas bases militares ahí en Europa, en Turquía, que apuntan a Rusia y que, pues imagínense, a 2 minutos para que llegue a la Casa Blanca, pues no te da tiempo de reaccionar, ¿no? Ni de meterte al búnker, o sea. Entonces, este tipo de cosas han sido, bueno, se han estado presentando a lo largo de la historia, y ahorita en este presente, pues esta guerra, ¿no? De Rusia con Ucrania, que ha ido tomando diferentes aristas, diferentes perspectivas. Ya van casi 3 años, se van a celebrar, o bueno, no se celebran, ¿no? Se van a conmemorar, digamos, 3 años de esta guerra de Ucrania, ya en febrero del año que entra, del 25. Y bueno, hemos visto este auge, el auge también de este conflicto que hay en Medio Oriente, con Israel y Palestina, que igualmente creció. Se tergiversó muchísima información todavía, se ha ampliado esta guerra, este conflicto al Líbano. Acuérdense que alrededor de Palestina, o alrededor de Israel, pues los países árabes pues no son amigos de Israel para nada, ¿no? En un principio pues todos eran enemigos de Israel, porque pues se instalaron ahí, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ya desde antes, ¿no? Pero bueno, digamos que oficialmente les dieron este estado de Israel, ahí en el corazón de Medio Oriente, y esto no le gustó para nada a los vecinos, y por eso es que pues Israel tiene enemistad con estos países árabes, ¿no? Y bueno, pues estos conflictos ahí están en el mundo, y para ello pues precisamente estamos nosotros apoyando para poder explicar qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces los invito a que nos sigan primero por las redes sociales. Estamos en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Compartimos constantemente material, las producciones de Escritor Internacional, que son videos de historia, videos explicando las noticias. Tenemos muchos materiales al respecto, entonces síganos para empezar por ahí. Síganos en este podcast para que puedan ir escuchando y poder entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo.
Y también los invito a que pues entiendan con nosotros, junto con nosotros, lo que está pasando en el mundo, analizando todos estos acontecimientos a lo largo del tiempo en Escritorio Internacional. Entonces, vamos a platicar en esta ocasión, vamos a platicar acerca de esto que sucedió esta semana. Estamos viviendo algunos acontecimientos previos a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y entonces de inmediato, con esta personalidad que tiene Trump, ¿no? Así como muy histriónica y siempre un poco exagerada, ¿no? Tratando de ser protagonista, ¿no? Y bueno, ya desde que es candidato y desde ahorita que ya es presidente electo, ya empieza a decir cuáles van a ser sus políticas. Obviamente, pues desde antes empieza a preparar su gabinete, a designar, perdón, los trabajos, ¿no? A los personajes que van a ir ocupando ahí pues el liderazgo de su administración. Y entonces ya entredeja ver ciertas cosas de cómo se va a manejar, ¿no? Y lo que vamos a platicar ahora, que es la pregunta que me hicieron, es acerca de lo que dijo sobre los aranceles que amenazó con subirle a México y a Canadá también por este conflicto del comercio con China. Entonces voy a explicar esto muy rápidamente para que lo entendamos todos nosotros y les doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, yo espero que estén perfectamente cómodos, espero que estén con su cafecito. Por ahí siempre me dicen, un cafecito. Creo que lo dicen en una película, ¿no? Eso de un cafecito. Y pues yo tomo un cafecito todo el tiempo, entonces siempre me hacen esa burla. Pero no sé exactamente en qué película dicen eso del cafecito. Pero bueno, espero que tengan un cafecito, un té, algo así, para poder hacer amena esta pequeña charla. Tampoco nos tardamos mucho, ¿no? O sea, platicamos algo así importante. Pero, bueno, en fin, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Primero, estábamos escuchando, vamos a dejar de lado ahorita las cuestiones. Voy a tener un antecedente muy rápido. Ah, además otra cosa, perdón. Es que me acordé porque, bueno, la vez pasada hicimos esta impresionante, bueno, a mí me impresiona, ¿no? Me ha impresionado estos cambios de la tecnología porque los estábamos viviendo físicamente. Yo en lo personal, ¿no? Como muchos de ustedes estamos viviendo cómo los cambios de la tecnología van modificando la vida misma. O sea, somos una generación muy afortunada, los que tenemos cierta edad, que hemos visto cómo ha ido procesándose todas estas cosas que utilizamos, ¿no? Desde que yo utilizaba, por ejemplo, los Walkmans, que todavía digo, ¿saben lo que son los Walkmans? Y muchos me dicen que sí, pero ya muchos nunca los han visto en su vida, ¿no? Entonces, los Walkmans eran estas reproductores de audio personales, ¿no? Donde ponías el cassette y ya le ponías play. Había otros que no tenían cassette, eran puro radio. Y bueno, ya, desde los Walkmans, cómo hemos ido progresando, ¿no? Los Discmans también. Y todo, o sea, esto es por un ejemplo, ¿no? Pero finalmente la tecnología nos lleva hasta el presente a niveles de la inteligencia artificial, ¿no? A eso iba. A que la vez pasada platicamos con la inteligencia artificial, la utilizamos ya en vivo y es un cambio radical porque, como decía la vez pasada, esta charla, que es una plática así de cuates, ¿no? Dicen por ahí, en la postclase del salón, pues puede ser prácticamente una conferencia, ¿no? Porque pues vamos a utilizar tiempos reales, datos reales, datos específicos que la inteligencia artificial nos puede dar, y esto lo cambia todo, ¿no? Entonces también es una muestra para que vean cómo se hace o cómo se puede aplicar, porque aquí también lo importante es hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Utilizar la tecnología de forma adecuada, no únicamente para nuestro entretenimiento,
y que nos sirva como herramienta para potenciar nuestra posibilidad de utilizar datos, ¿no? De procesar datos, de entender las cosas. Entonces es una cosa que podemos utilizar ya, solo es cuestión de disciplina, solo es cuestión de que lo utilicen inteligentemente. Y pues aquí está la muestra, ¿no? Aquí tenemos ya la inteligencia artificial que nos está viendo, bueno, viendo entre comillas, ¿no? Pero ya está lista, ahorita nos va a dar unos datos particulares de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Y les digo que vamos a hacer este antecedente acerca de la relación. Bueno, vamos a dejar de lado la guerra de Ucrania, vamos a dejar de lado también la cuestión de Palestina, etcétera. Porque queríamos saber, ¿no? Lo que me preguntaron es que qué pasó. Vimos en las noticias que Sheinbaum le mandó una carta a Trump y que le dijo que no iba a haber aranceles y por ahí la gente luego no alcanza a leer toda la noticia o a enterarse de lo que está pasando y solo ven los titulares. Y esto me preguntaron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales apenas hace unas semanas. Y entonces ya había sido presidente, como ya todos se acuerdan. Y él había tenido ciertas políticas muy características de su gobierno que tenían que ver con el freno de los migrantes de Sudamérica. Acuérdense que pues, en Sudamérica pues de muchos países provienen constantemente migrantes que tratan de cruzar la frontera ilegalmente para trabajar en Estados Unidos, ¿no? Porque las condiciones de los países de los que vienen pues son muy difíciles, ¿no? Entonces viene gente de Venezuela, viene gente de toda Latinoamérica, ¿no? De México, pues está aquí en la frontera. Entonces se pasan y esto ha provocado pues muchas cosas, ¿no? En Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos originalmente pues es un país de migrantes, ¿no? Acuérdense también luego de ahí empiezan a rastrear un poco la hipocresía de Estados Unidos, porque pues finalmente ellos llegaron a invadir, ¿no? A quedarse con el territorio que estaba aquí en América, a masacrar a los indios, a empujarlos en reservaciones y a quedarse con su tierra, ¿no? Entonces ellos en principio pues son migrantes, pero de pronto dijeron ya hay demasiados migrantes y ahora pues ya no es tan fácil migrar a Estados Unidos, ¿no? Ya hay reglas mucho más estrictas, ya hay un gobierno obviamente conformado que no permite que haya tanta gente, ¿no? Por un lado, ¿no? Porque por el otro, pues sí les conviene, porque si hay gente migrante, le pagan, pues en muchos casos le pagan menos que a una persona que normalmente, que está en regla con todos sus papeles, y que además no tienen que dar seguro, o sea, aprovechan, ¿no? Esta situación y de alguna manera les conviene. Pero bueno, en fin, también obviamente pues provoca la necesidad de tener ciertos servicios, ¿no? Los hospitales y las escuelas, etcétera, toda la gente, todos los migrantes que se quedan en Estados Unidos y que de ahí ya viven, ¿no? Se instalan, tienen hijos y luego ya las nuevas generaciones que desde ahí nacen, pues ya vienen los chicanos, ¿no? Toda la gente que también de las fronteras y de todos estos lugares, ¿no? De fronterizos, crean una nueva cultura o subcultura, podremos decirlo así, ¿no? Ahorita que decía de los chicanos. Bueno, ahí están los migrantes. Entonces lo que quiere Trump desde el principio siempre fue un poco su visión de frenar esto que ha traído como consecuencia también delincuencia, ha traído como consecuencia, bueno, ahora sobre todo se habla acerca de las drogas, ¿no? No es que antes no había drogas, claro que siempre ha habido, pero ahora con el fentanilo, que es una droga muy fuerte, muy adictiva y que destruye el cuerpo humano de forma muy rápida, ¿no? A diferencia de las otras drogas, que no se veía esta radicalidad, ¿no? De la forma en la que cambia la persona. Pues vemos ahí en las imágenes que están ahí todos zombies medio caminando en el piso, ¿no? Entonces ya es muy alarmante ver a la gente así. Y entonces lo que ha hecho el gobierno de Trump en algún momento fue echarle la culpa a alguien más, ¿no? A México en este caso. Bueno, acuérdense que estoy hablando aquí muy general, ¿eh? O sea, tampoco es que sea literal en lo que estoy diciendo. No van a decir, Trump, ¿cuánto dijo eso? No, o sea, estoy platicando, pues, ¿no? Estoy platicando. Entonces, bueno, eso es una de las características, ¿no? A nivel, digamos, política exterior migratoria de Donald Trump, porque también se manejan, pues, muchos tipos de políticas en los gobiernos, ¿no? Bueno, eso es un punto. Otro punto importante es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahí para explicar, para tener el contexto. El Tratado de Libre Comercio desde el 94
Desde 1994 se firmó, San Juan de Carlos Salinas de Gortari, bueno, él firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. En ese momento se decía que era un tratado de libre comercio que nos iba a impulsar a los mexicanos, que nos iba a llevar al primer mundo, ¿no? Que ya por fin íbamos a estar de tú a tú con Estados Unidos. Entonces, pues muchos se la creyeron, ¿no? Muchos se la creyeron. Algunos estábamos muy chavales, ¿no? Para poder opinar. Pero finalmente se impuso ese tratado de libre comercio, se celebró el tratado de libre comercio y empezaron a venir muchas empresas estadounidenses, ¿no? Ya había por ahí un McDonald's aquí en México, ¿no? Había otro, pero a partir de ahí empezaron a llegar pues todas las cadenas de restaurantes, por decir algo, ¿no? Pero también muchas marcas de diferentes cosas, todo lo que se vende en los centros comerciales, ¿no? Empezó de forma masiva a llegar a México, se empezó a culturalizar incluso el país, ¿no? Porque pues ya, bueno, también la tecnología de los medios de comunicación era más rápida y entonces ya empezábamos a ver también series de televisión, caricaturas de Estados Unidos. Y esto, pues como decía, ¿no? Nos va como alienando, ¿no? Como adoctrinando de alguna manera cultural para percibir la vida desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos niños que veían las caricaturas de la época, pues no tienen ya en el inconsciente esta estructura del superhéroe, ¿no? O de los modelos sociales, como el hombre, o sea, el hombre, el macho, pues, ¿no? El varón es el que toma las decisiones, ¿no? Y las mujeres son las que se quedan ahí como sumisas. O sea, todo este modelo que de alguna manera inconscientemente está en la mente de mucha gente, de muchos mexicanos, de muchos latinoamericanos, pues proviene de esta culturalización occidental de Estados Unidos que por medio de las series de televisión, ¿no? Platicábamos acerca de Friends en algún momento, como esta serie de televisión Friends tiene una marcada pauta de una forma de consumo o de un ideal que Estados Unidos trata de exportar al mundo, ¿no? Así es como debería de ser la vida, ¿no? Según esta serie, ¿no? O sea, finalmente ya llegaron a un punto en el que los protagonistas, en los personajes, aunque tengan diferentes tipos de trabajo, con diferentes tipos de ingresos económicos, me refiero al dinero, pues todos pueden convivir, ¿no? Muy felizmente, unos pueden estar en la cafetería, todos comprando café, etcétera, ¿no? Conviviendo, o sea, incluso en esa época cuando salió esta serie, ahí en los 90s, había esta teoría de Francis Fukuyama, si se acuerdan, que decía que ya el mundo había llegado al fin de la historia, ¿no? Ya habíamos llegado a la cuando Estados Unidos se impuso como una superpotencia, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del socialismo. Era Estados Unidos el modelo absoluto, ¿no? Había sido el triunfador y entonces ya no había historia, ¿no? Así se iba a seguir reproduciendo la vida de esa misma manera. Y en la serie de Friends decían, ¿no? Mucho que el objetivo, la crítica, ¿no? En la serie, decía que el objetivo era divertirse, have fun, ¿no? Todo el tiempo quieren todos los chicos have fun, como las girls, ¿no? Que dicen, girls just want to have fun. O sea, ya la cúspide de la vida era que ya tienes todos los recursos a tu disposición, ya tienes dinero, ya tienes la renta de tu casa, tu comida, etcétera. Pues qué, pues vamos a divertirnos, ¿no? Pues vamos al cine, pues vamos a ligar, pues vamos a ver en qué pierden el tiempo, ¿no? Es el fin de la historia un poco de Francis Fukuyama. Bueno, esa es una crítica, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estados Unidos ahí está, en esa época. Me fui un poco muy a la tangente. En 1994, entonces firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esto nos iba a impulsar supuestamente, como decía, para este primer mundo. Y además esto a México en particular, nos impulsaba, o digamos, nos introducía en una economía conocida como una economía neoliberalista, ¿no? Neoliberal. Es una economía capitalista en una etapa neoliberal, o sea, ya cuando los capitales, el dinero que tiene la gente, está concentrada en pocas manos, ¿no? Digámoslo así, en pocos empresarios que controlan muchos productos que venden en el mundo, ¿no? Y bueno, ya es la época de la actualidad. Entonces, bueno, en esa época, ¿no? Entonces, México entra en esta política neoliberal 1994 y bueno, ahí estaba, ¿no? Obviamente también había productos mexicanos que se podían exportar más fácilmente a Estados Unidos y a Canadá. Y bueno, ahí hay un debate, ¿no? Tendremos que hablar mucho tiempo al respecto porque el debate tiene que ver con
con las capacidades que tenían los países para competir entre ellos, ¿no? No era lo mismo un agricultor mexicano que un agricultor estadounidense, ¿no? Que tienen tractores y tienen otro tipo de situaciones que les permiten competir en una ventaja económica, ¿no? Pero bueno, por eso decía que es otro debate. Pero ahí está el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Desde el 94 se ha ido modificando. Es más, vamos a preguntar a la inteligencia artificial que nos dé los datos específicos del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Para que podamos ya pasar a la parte que sigue. Hola, Ludwig. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias, querida inteligencia artificial. Oye, por favor, explícame rápidamente cuáles son los principales puntos del Tratado de Libre Comercio que firma Estados Unidos, México y Canadá en 1994. Antes de explicar, te aviso, los detalles son un poco densos. Pero, a grandes rasgos, el tratado eliminó muchos aranceles para facilitar el comercio entre los tres países y estableció reglas para la propiedad intelectual. La idea era aumentar el intercambio comercial y la inversión en la región. ¿Necesitas saber algo más específico? Bueno, puedes explicarnos, porque estamos escuchando aquí nuestro podcast de Escritor Internacional. ¿Nos puedes explicar a mí y a la audiencia qué es esta política del neoliberalismo, esta política económica del neoliberalismo? ¿Qué es? Ludwig, el neoliberalismo es una corriente económica que aboga por la reducción del papel del Estado en la economía y promueve la libre competencia. Se enfoca en políticas como la desregulación, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. En teoría, esto busca estimular la economía al fomentar la eficiencia y la innovación, aunque sus críticos argumentan que puede aumentar la desigualdad y debilitar las protecciones sociales. ¿Te interesa algún aspecto en particular? Bueno, ahí está ese libre mercado, ¿no? A ver, explícame cuál sería la diferencia con respecto a una economía socialista, que entendemos es todo lo contrario. ¿Cómo es la economía socialista? ¿Cuáles son sus rasgos particulares? En una economía socialista, el Estado controla los medios de producción y la distribución de bienes y servicios. El objetivo principal es la igualdad económica y la eliminación de las clases sociales. A diferencia del libre mercado, aquí el Estado regula estrictamente la oferta y la demanda para asegurar que las necesidades de todos sean satisfechas, en lugar de permitir que las fuerzas del mercado decidan los precios y la producción. Además, el acceso a servicios como la educación y la salud suele ser universal y gratuito. ¿Qué más te interesa saber sobre este tema? Bueno, ahí está, ahorita nada más, bueno, hasta ahorita nada, muchas gracias, inteligencia artificial, ahorita te hablamos. Bueno, ya dijo que ok, muy bien, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Mejor dicho, no lo pude haber, mejor no lo pude haber dicho yo. Ahí está la inteligencia artificial para apoyarnos ya en esta época. El Tratado de Libre Comercio nos impulsó a los mexicanos a este sistema capitalista, ¿no? No es que no existiera, ya existía, pero como dijo aquí la inteligencia artificial, pues en el libre mercado pues ya competimos, ¿no? A diferencia de un sistema socialista. Y ahí veníamos en este Tratado de Libre Comercio trabajando desde este momento, ¿no? Ya tiene pues prácticamente pues 30 años, ¿no? De Tratado de Libre Comercio. Y entonces en este periodo, bueno, en este presente, Donald Trump llega a la presidencia, va a llegar nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en enero, el 20 de enero va a tomar posesión, y ya comenzó a decir que va a proteger a Estados Unidos, porque como saben, Estados Unidos también está en una crisis económica, ¿no? El concepto del dólar, de su moneda, que desde la Segunda Guerra Mundial había sido la moneda internacional con la que se habían hecho todas las transacciones a nivel internacional, porque de esa manera se mantenía
una estabilidad del valor de la moneda. A partir del dólar se medían, después de la Segunda Guerra Mundial, se medían el valor de las monedas de los países. Entonces el peso mexicano costaba tantos dólares, ¿no? El rublo ruso valía tantos dólares también, ¿no? Igual el yen chino, o sea, cada moneda de cada país se contaba dependiendo del dólar. El dólar era una moneda muy fuerte. Y en esta época vemos como algunas organizaciones como los BRICS, ¿no? Estas organizaciones de países que se organizan evidentemente para tener tratados entre ellos, están proponiendo tener otras alternativas al dólar y utilizar otro tipo de monedas que sean fuertes, que sean estables a nivel internacional, no nada más el dólar. Y esto hace que Estados Unidos y la moneda pues también empiece a decrecer, ¿no? A tener esta especie de crisis que de a muy poco, pero se ha ido desarrollando en Estados Unidos y que va marcando una tendencia de decrecimiento al futuro. Entonces, pues Estados Unidos, aunque todavía es el país más importante del mundo, ya está viviendo una decadencia, ¿no? Ya se proyecta al futuro una decadencia. Ya vemos cómo China empieza a tomar muchas de las posiciones de liderazgo económico, militar incluso, ¿no? Diplomático en el mundo. Y no nada más China, sino que también estas organizaciones, por ejemplo los BRICS, que igualmente pues están ya teniendo una alternativa de comercio, de moneda. Entonces, bueno, esto va debilitando un poco a Estados Unidos. Y entonces Donald Trump decide, desde la vez pasada tenía él algunas medidas para proteger a su economía estadounidense y protegerla de lo que ellos mismos promueven, que es el capitalismo, ¿no? Y el libre mercado. Entonces ellos están Estados Unidos está promoviendo un libre mercado en la medida en la que este libre mercado puede ser controlado de alguna manera por ellos. Porque cuando empiezan otras potencias a ganarle, por ejemplo China, que se ha ido erigiendo cada vez más, ¿no? Que ha tenido más poder y que ha tenido cada vez más influencia, ¿no? Está vendiendo autos eléctricos en todo el mundo más baratos. Y esto preocupa mucho a Estados Unidos, que también es un productor de autos. Y entonces dice que China está incurriendo en situaciones que no debería de incurrir, ¿no? O sea, trata de frenar esta libertad de mercado, diciendo que algunas de las prácticas chinas son desleales. Y entonces trata de proteger su economía. ¿Y cómo protege la economía Estados Unidos o Donald Trump? ¿Cómo le gustaría o cómo piensa proteger la economía? Pues cerrando la economía, ¿no? Haciendo algunas cosas que tienen que ver precisamente con lo contrario del sistema capitalista, que es abrir la economía. Bueno, él ahora busca proteger su economía para que pues pueda tener una mejor economía, precisamente, ¿no? Para protegerla. Entonces, cuando gana la presidencia, amenaza a Estados Unidos, a México y a Estados Unidos con imponer un arancel, que es un impuesto. Le dice a México que va a imponer un impuesto del 25% a todas las importaciones de México. O sea, Estados Unidos, ¿cómo se dice? Estados Unidos amenazó a México con imponer un arancel del 25% a todos los productos que vendieran los mexicanos a Estados Unidos. Y Estados Unidos es actualmente el principal socio comercial de México. O sea, México le vende la mayor cantidad de productos a Estados Unidos. Es como si ustedes nada más tienen un cliente o tienen varios clientes, pero a un solo cliente le venden el 80% de toda la producción que hacen. Hola Ludwig, ¿cómo va la mañana? Cuéntame, ¿qué tienes en mente hoy? Oye, quería preguntarte si me puedes dar algunos datos con respecto a la economía mexicana y estadounidense y qué tanto se relacionan, qué tanto le vende México a Estados Unidos y qué tanto Estados Unidos le vende a México. Estados Unidos y México tienen una relación económica estrecha.
Gran parte del comercio de México se dirige a Estados Unidos, incluyendo automóviles, maquinaria, electrónicos y productos agrícolas. En 2021, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de aproximadamente $400 millones, principalmente en manufacturas. Y por otro lado, México es un destino clave para las exportaciones estadounidenses, particularmente en maquinaria, vehículos y equipos electrónicos. En 2021, las exportaciones de Estados Unidos superaron los $300 millones. La relación es tan importante que ambos países trabajaron en conjunto para acordar el TMEC, un tratado que facilita este comercio vital. Es una conexión vital para ambas economías, con flujos de comercio esenciales para su crecimiento. Fascinante, ¿no? Sí, fascinante. No me deja de sorprender tu risa también, ¿no? De que estás siendo ya muy humana. Gracias, Ludwig. Trato de mantener la conversación ligera y amena. Es parte del paquete de entretenimiento y conocimientos que ofrezco. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o algo más que te esté rondando por la cabeza? Sí, mira, quería que me dijeras, ya que estamos en esto, ¿cuál es la diferencia entre el Tratado de Libre Comercio que firmó México, Estados Unidos y Canadá en 1994 y el TMEC? NAFTA, o Telecan en español, fue un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, centrado en la eliminación de barreras arancelarias y la promoción del comercio regional. En 2020 fue reemplazado por el TMEC, que actualiza y amplía las disposiciones del acuerdo original. El TMEC incorpora temas como el comercio digital, la protección de datos y el comercio de servicios, adaptándose a la economía moderna. También incluye nuevas normas sobre la producción automotriz, el trabajo y la modificación de reglas de origen para producir, algo ibas a decir, ¿no? Oye, ¿esto fue en el 2020? Bueno, se detuvo. A ver, lo voy a detener, lo voy a parar otra vez. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, una de las cosas que quería decir era que precisamente el TMEC y el Tratado de Libre Comercio pues eran la continuación, ¿no? O sea, lo mismo, pues. Entonces, bueno, aquí... A ver, es que estaba... Bueno, es la imperfección de la tecnología. Creo que es del internet. Ah, sí, se me fue el internet. Bueno, ahorita le preguntamos a la inteligencia. Pero bueno, eso era lo que quería llegar, ¿no? Que la continuidad de este tratado fue con el TMEC ya en el 2020. Y en el 2020 ya intervino el gobierno de Donald Trump, ¿no? El primer gobierno de Donald Trump. Bueno, entonces las amenazas que tuvo... que dijo Donald Trump que iba a subir el 25% de aranceles. Pues a todo el mundo hizo temblar, ¿no? Como oyeron ahorita que dijo la tecnología, la inteligencia artificial, pues México le vende una gran cantidad de recursos, de cosas a Estados Unidos, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo petróleo, que es uno de los principales recursos de México. Y entonces, de inmediato la gente empezó a sentir miedo, ¿no? En México decimos empezó a sentir pelos, porque pues imagínense un arancel de 25%, ¿qué es lo que sucede? Que van a subir los precios de todos los productos mexicanos que vayan a Estados Unidos. Entonces esto va a provocar que la gente no compre esos productos estadounidenses. Bueno, esos productos mexicanos que llegan a Estados Unidos. Entonces ahí hay varias interpretaciones al respecto, y varios análisis, porque finalmente a quien le perjudicaría esto sería a la gente, a la población estadounidense, que es la que ya no puede comprar tan fácilmente productos mexicanos. Y aquí, en los productos mexicanos se referían específicamente, se referían sobre todo a los productos de los vehículos, ¿no? Los coches que se ensamblan en México y se venden en Estados Unidos. Es mucho más barato pagar a los empleados mexicanos, ganan mucho menos que en Estados Unidos. Y entonces muchas armadoras de autos están en la frontera norte, en los estados limítrofes con el norte de la frontera, o sea, con la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México.
Y entonces, una vez que los ensamblan, que los terminan de armar, pues ya los mandan a Estados Unidos y los venden allá, obviamente más caros, ¿no? Y es un gran negocio para las armadoras. Y bueno, esto es lo que estaba Estados Unidos o Donald Trump amenazando con respecto a lo que se podía incrementar el costo de todos los productos en México. Y entonces a Canadá también lo amenazó y también dijo que iba a ponerle un arancel a los canadienses, ¿no? Pero bueno, eso lo dijo Donald Trump y de inmediato Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, escribió una carta, le respondió a Donald Trump y le dijo que no era la manera, ¿no? Muchos medios de comunicación han elogiado esta carta porque fue una respuesta ante una potencia finalmente, ¿no? De un país. Muchas veces se hace la analogía o se hace la referencia con respecto a que Ucrania y Rusia es más o menos como México y Estados Unidos. Estamos justo al lado de ellos y entonces en caso de que peligrara, por ejemplo, en este caso, ¿no? En Rusia, que de pronto siente que la OTAN se está acercando demasiado, que ya va a empezar a entrar en Ucrania, entonces pues puede incluso agarrar pedazos de Ucrania para ejercer presión, ¿no? De alguna manera, que es un poco lo que decían que podía suceder con Estados Unidos, de pronto, o lo que sucedió, ¿no? Cuando Estados Unidos se quedó con California, bueno, fue otro contexto diferente, pero digamos que en caso de peligro, Estados Unidos podría de alguna manera quedarse con algunos terrenos de la frontera. Y si no me creen, bueno, simplemente también en el gobierno de Trump en el pasado, se mencionaba que Trump quería que a los grupos de narcotraficantes en México se les diera la connotación de grupos terroristas. Entonces, al nombrarlos, fíjense la importancia del cambio de un nombre. Al nombrarlos terroristas, lo que hacen es que ya entonces en automático es un asunto de seguridad estatal para Estados Unidos. Y eso le permite, entre comillas, intervenir o aplicar cualquier tipo de política para asegurar pues su vida, ¿no? O sea, se autojustifica el poder invadir otro país con tal de que pueda mantener la paz. Entonces, si los grupos, entre comillas, terroristas están en México, pues se plantea que pueda haber algún tipo de injerencia en el país, que no sé si se acuerdan que López Obrador también decía que México es soberano y que no van a entrar, nadie va a venir aquí a invadir. Tenía un poco el discurso antiimperialista, ¿no? De que pues ningún imperio puede entrar en cualquier país, ¿no? Pues eso es ilegal, obviamente. Entonces, pero con esta connotación de terrorismo, Estados Unidos se podría lavar las manos, ¿no? Digámoslo así, y entonces mandar drones para poder destruir algunos lugares en donde sepa que se están reuniendo los narcotraficantes, o entrar con gente, ¿no? Con policía secreta, con la CIA, que no es la única vez ni la primera vez que ha entrado a México y a otros países para controlar de alguna manera alguna situación. Y bueno, Estados Unidos ha mantenido este perfil, digamos, esta búsqueda de la seguridad sin importar las fronteras, ¿no? O sea, estas fronteras que vemos ahorita, pues sí son respetables, etcétera, pero digamos que las potencias, así como está pasando con Rusia, ¿no? En algún momento de crisis, pues podrían intervenir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto y aparte por la cercanía que tenemos con Estados Unidos en la frontera. Entonces, bueno, finalmente Donald Trump amenaza con este 25% y Claudia Sheinbaum le contesta diciéndole que no es con amenazas como se va a resolver el problema de fronterizo, ¿no? El problema fronterizo es de la gente, como decíamos al principio, del sur de América, o sea, de Sudamérica, que se concentra en México y que de México quieren pasar a Estados Unidos y buscar trabajo allá, ¿no? Y eso también conlleva, según Estados Unidos, a que mucha gente sea delincuente, como decíamos, y pasen la droga, pasen el fentanilo, que ahora ya se ha convertido en un problema de adicción muy importante en Estados Unidos, ¿no? A lo que también Claudia Sheinbaum le contestó a Trump que el problema de consumo es de ellos, ¿no? Cosa que nunca se habla, no escuchamos en los medios de comunicación de los grupos terroristas
de los grupos de narcotraficantes en Estados Unidos. Pareciera que en Estados Unidos no hay traficantes. Y entonces, ¿de dónde sacan la droga, no? O sea, podrán estar los cárteles del lado de México, pero ¿qué? ¿A poco en la frontera hacia allá desaparecen, no? O avientan los cargamentos de droga y ahí la gente va y los cacha. Pues no, obviamente tienen una logística, ¿no? Alguien los recibe en Estados Unidos y alguien los distribuye y los vende en Estados Unidos. Entonces, Claudia Sheinbaum puntualizó ahí, dijo, pues también es tu problema, Estados Unidos, no nada más es el nuestro, de bloquear la frontera o de proteger que no te lleguen desde nuestra frontera los precursores químicos que hacen la droga o la droga en sí. Y entonces, esto le dijo, ¿no? En una carta que le respondió en esta semana. Y bueno, finalmente Donald Trump siempre, o en su gobierno anterior, se caracterizó mucho por tener esta personalidad en la que muy arrogante, ¿no? Muy digamos, como una especie de arrogancia internacional. Lo veíamos ahí en los foros internacionales, pasando enfrente de todos los demás presidentes y tratando de ser el centro de atención. Entonces esta personalidad histriónica también ya la veíamos viendo desde la época de su candidatura, como iba prometiendo muchas cosas, iba exagerando muchas otras cuestiones, con tal de obtener votos, ¿no? Acuérdense también que la época de elecciones presidenciales es una época, en cualquier país y en cualquier política, es un momento en el que se exaltan mucho estos valores, o sea, los valores emocionales, para lograr que el público conecte y finalmente vote por ellos. Y ya después de que ganan las elecciones, bueno, ya se ajustan realmente las políticas a lo que realmente corresponde en la realidad, ¿no? Claudia Sheinbaum decía, manejaba algunos datos en los que mencionaba precisamente que el problema es en conjunto, que ya se han hecho muchas cosas con respecto a la frontera. O sea, Donald Trump dijo que si pasaba la gente, seguía pasando la gente, si no hacía algo México para detener a todo el flujo de migrantes, iba a aplicar este impuesto o este arancel. Y Claudia Sheinbaum le recordó los programas que se han aplicado en el gobierno anterior, sobre todo, y que han frenado el número de migrantes a Estados Unidos, y que el número real de consumo de la droga, del fentanilo y la presencia del narcotráfico en Estados Unidos también es real. Entonces, bueno, fue una respuesta que, como dije hace rato, ¿no? Le elogiaron mucho a Claudia Sheinbaum por haberle respondido, ¿no? a esta potencia mundial. Acuérdense también, ya para terminar, acuérdense también que el discurso de la izquierda, de la política de izquierda, o sea, de la política de oposición de López Obrador, o sea, la política de no capitalista, digámoslo así, o a favor no del imperio, era precisamente esta política o esta perspectiva antiimperialista, ¿no? Ya haremos un próximo programa hablando acerca del imperialismo de Estados Unidos, pero acuérdense cómo desde el principio del siglo pasado, o sea, desde 1900, Estados Unidos quiso y mantuvo su posición en toda América como la potencia hegemónica, ¿no? Y como decía, había mucha intervención en Estados Unidos para apoyar ciertas dictaduras y apoyar ciertos gobiernos que estuvieran del lado de Estados Unidos, y siempre quiso mantener este control, ¿no? Estados Unidos de toda América, incluso tenía amenazado a Europa para que no entrara, y bueno, ya en el presente pues ya no le es tan fácil poder tener este control de lo que sucede en todo el mundo, y es por eso que vemos que, bueno, pues que tiene que tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. De pronto empezamos a hablar de una cosa, y entonces pues quiero hacer referencia de todo lo que conlleva para poder entender bien lo que significa el capitalismo, lo que significa el neoliberalismo, la posición geográfica de México con Estados Unidos y la posición de dependencia o de codependencia económica de Estados Unidos con México. De pronto quiero hablar de
pues de la importancia que tiene, por ejemplo, la economía de Estados Unidos con cómo está vinculada con la de México, ¿no? Finalmente, como decíamos hace rato, los trabajadores mexicanos son los que están haciendo el trabajo duro allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces también afecta. Y hay muchos elementos que van saliendo, ¿no? Con cualquier ejemplo. Pero bueno, finalmente vamos a tener que tratarlo en otra sesión para poder entender qué es lo que pasa en el mundo. Y mientras tanto, bueno, vamos a dejarla ahí para que podamos concentrarnos nada más en este tema específico de Claudia Sheinbaum. Yo les agradezco mucho que estén aquí, que hayan permanecido en este podcast con la inteligencia artificial. Vamos a seguirla utilizando, vamos a seguir enseñando cómo podemos hacer las preguntas adecuadas para tener la información precisa en el momento preciso y que cada vez tengamos más elementos para poder entender lo que pasa en el mundo. Entonces les agradezco mucho, queridos estrategos. No me despido porque ya saben que estamos ahí en las redes sociales. Síganos, estamos compartiendo constantemente contenido de valor. Y pues no me despido porque nosotros nos veremos en el futuro.